Buenas tardes, colegas, buenas tardes a todos. Señor presidente, Martín Echeverri, Notariano Rafael, Carlos Otero, muchas gracias al colegio por la invitación. Y bueno, efectivamente, como comentaba el señor presidente, este es un tema que desde la promulgación de la ya citada ley ha generado controversia, evidentemente no solo en el ámbito notarial, sino en diversos ámbitos, como pudiera ser, por poner tan solo un ejemplo, el académico, ¿no? En su momento las mismas universidades, no quiero decir todas, pero sí algunas, manifestaban su inquietud sobre cómo aplicar esta ley y sobre todo cómo dar a conocer a todos aquellos alumnos que ingresaban a las universidades el famoso aviso de privacidad, que creo que hoy en día es el tema que más nos ocupa, y fundamentalmente también el cómo garantizarles el acceso. Y yo creo que para poder entender este contexto debemos partir de la base de que el tema de la protección de datos personales no se trata básicamente de proteger los datos personales o nuestra información personal en contra de terceros que pudieran solicitarla en el sentido amplio de la palabra, sino que básicamente se refiere a que en particular sea cuál es el tratamiento y el uso que se le está dando a su información personal. En alguna ocasión en la Asociación Nacional, un colega del Distrito Federal me decía, bueno, Luis Alberto, es que aquí el tema es que me parece que es redundante el tema de la ley de protección de datos personales porque nosotros ya estamos obligados al secreto profesional. Y bueno, es que no está peleada una cosa con la otra. De entrada son cosas totalmente diferentes, pero independientemente de eso, además de ser diferentes, al mismo tiempo son complementarias, porque el secreto profesional conlleva a otro tipo de responsabilidades muy diferentes a la que nos lleva la ley de protección de datos personales, como lo vamos a ver más adelante. La presentación que tenemos aquí aborda fundamentalmente desde el fundamento legal, valga la redundancia, de la protección del dato personal, que me parece que no tendría razón de ser, puesto que aquí hay puros especialistas en derecho, ¿no? Pero bueno, podemos pasar la primera rápidamente. Ahí podemos ver las finalidades, ¿no? Derecho subjetivo fundamental y colectivo, tiene como finalidad de proteger a la persona frente al tratamiento ilícito, ese es el punto medular. Proteger privacidad, que es mucho más amplio que el derecho a la intimidad, y lo que a nosotros nos ocupa, si es que así lo estiman ustedes, pues una obligación que se tiene que cumplir. ¿A qué sigue? La protección de datos, entendiéndola como un derecho fundamental y un derecho del titular de los datos, también constituye, por otra parte, una obligación del responsable del tratamiento y un compromiso con el titular de los datos. Esto está íntimamente vinculado con lo que se denomina la autodeterminación informativa. O dicho de otra manera, el derecho a que me pregunten si quiero. Es decir, yo le doy información a una persona con cierto propósito y cierta finalidad. Si tú quieres darle un tratamiento distinto, llámese utilizarlo para fines comerciales, transmitirlos para fines incluso de recomendaciones laborales o por cualquier otro concepto, yo tengo derecho a que tú me preguntes si yo estoy de acuerdo a que mi información se maneje de esa manera, ¿no? A lo mejor el ejemplo es burdo, pero es real, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Las llamadas telefónicas en domingo, a veces a las 6 de la mañana o a las 7, donde nos ofrecen productos, sean tarjetas de crédito de cualquier tipo. Bueno, esto no es más que un producto de un uso indebido de bases de datos. Incluso, seguramente también a muchos de ustedes les llegan correos electrónicos de empresas que venden bases de datos y que además remiten esos correos electrónicos a sabiendas de que, conforme a la nueva ley de protección de datos, actúan en un marco de ilegalidad. Ustedes dirán, bueno, pero es que nosotros, los notarios, no somos comerciantes.
inclusive efectivamente no lo somos, pero sí manejamos datos personales. Y reitero, este es un ámbito muy distinto al del secreto profesional, pero al mismo tiempo tan vinculado, o sea, complementario, como mencionaba hace rato, que el darle cumplimiento a esta ley por parte de nosotros es relativamente sencillo. Lo vamos a ver más adelante. Todo parte, como lo comentaba en su momento el señor presidente, de un adecuado aviso de privacidad, y obviamente un aviso de privacidad que sea sencillo y que no nos complique tanto a nosotros y mucho menos a los clientes. La que sigue, por favor. La regulación, bueno, les mencionaba, aquí fue especialista, entonces en el tema del sector privado pues viene desde la base constitucional, la ley federal y el correspondiente reglamento, y ya en el sector público igualmente, por supuesto, tiene que tener un fundamento constitucional y las respectivas leyes, aunque curiosamente en el ámbito de lo público la protección de datos personales es materia local, ¿sí? En el ámbito de lo privado es, no diría yo nada más materia federal, sino general. Los estados no tienen facultades para legislar en materia de protección de datos en posesión de particulares. Es por eso que la autoridad reguladora para nuestros efectos es una autoridad federal, que en este caso es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La que sigue. ¿Cuáles son las definiciones relevantes y los conceptos generales? Rápidamente, bueno, ver el objeto de la regulación, del cual ya hablamos, los sujetos regulados, que vamos para allá ahora, los ejes rectores de la regulación, el concepto del dato personal, que es sumamente sencillo, el dato sensible, en qué consiste el tratamiento y las fases del mismo, el principio del consentimiento y las excepciones al mismo. El objeto, como ya mencionamos, el proteger toda información personal que se encuentra en posesión de particulares para que sea tratada legítimamente, en el ámbito de la legalidad, que sea de manera controlada e informada, de tal manera que se respete el derecho a la autodeterminación informativa. Yo decido cómo se maneja mi información y cuál es el destino de mi información. La que sigue, por favor. Sujetos obligados. Bueno, me parece que aquí es donde viene el meollo de eso. Me comentaba igualmente en su momento un colega, oye, pero es que a los notarios no les aplica esta ley, pues porque ya estamos obligados per se al secreto profesional. Fue cuando yo le externé mi punto de vista y dije, bueno, es que son cosas distintas, y aunque las consideremos complementarias, son cosas totalmente distintas. Es más, tutelan derechos total y absolutamente distintos. Pero, más allá de eso, aquí más bien mi pregunta sería, ¿por qué tú consideras que no nos aplica si al final del día la ley no nos excluye? La ley dice que se aplica a todos aquellos particulares que manejen bases de datos, con excepción de las sociedades de información crediticia, que tienen su propia regulación, y con excepción de aquellas bases de datos que se utilizan, digamos, para uso exclusivamente personal. Los directorios que tenemos en nuestros smartphones o en nuestras laptops, en fin, eso evidentemente es para uso personal. Sería absurdo pensar que todos y cada uno de nosotros en lo individual estuviéramos obligados por la ley por el simple hecho de tener un directorio telefónico o de correos electrónicos en nuestros teléfonos móviles. La que sigue, por favor. Rápidamente nada más, ejes rectores de la ley, yo la dividiría a muy grandes rasgos de la siguiente forma. Hay una parte que regula el procedimiento en cuanto al ejercicio de derechos ante el responsable de los datos y la protección de dichos derechos. Los derechos de los titulares, que son los famosos derechos ARCO, que son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y esto se reduce a lo siguiente: si nosotros proporcionamos información a un sujeto obligado por la ley para un determinado fin, llamemos a un banco para la obtención de una tarjeta de crédito,
yo tengo derecho, por una parte, a permitir que siempre se me dé acceso a la información que yo proporcioné, que no se me puede negar. Ustedes dirán, bueno, pues es absurdo, pues claro que no me lo pueden negar. Es que sí se llega a negar. Les pongo como ejemplo simplemente los expedientes clínicos, ¿no? En donde lo que a lo más que se comprometen los hospitales es a dar un resumen clínico, ¿no? O un historial clínico y no propiamente el expediente clínico como tal. Obviamente hablando en el ámbito de esta ley de los hospitales privados. El de rectificación, que pudiese ser que hubiese algún dato equivocado en la información que yo proporcioné y que yo tenga que corregir. El de la cancelación, ¿a qué se refiere? Que una vez que se ha cumplido con el fin para la realización del acto, yo tengo derecho a pedir que esa información personal se suprima. Evidentemente, esto es uno de los casos que hace que el ámbito de la protección de datos personales en el ámbito notarial sea sui generis. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ni cancelar ni suprimir información que obra en nuestro protocolo. Es más, es primordial conservarla, no podemos hacerlo. Pero esto no puede ser un argumento, al menos desde mi punto de vista, para decir es que no nos aplica. No, si nos aplica porque no estamos excluidos. Pero, por supuesto que una ley de protección de datos puede establecer ciertos principios siempre que no contravenga otras disposiciones legales, ¿no? Salvo los casos que tengan que ver con jerarquía de bienes. Pero bueno, en este caso no estamos en ese supuesto. Y bueno, los principios están consagrados también en la propia ley, que son licitud, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad de información y además responsabilidad. Y un último rubro que es muy delicado, que es el régimen sancionador, infracciones y sanciones. ¿Y por qué digo que es delicado? Porque en esta discusión que se ha llegado a tener sobre si nos es aplicable o no, y que reitero, en mi particular punto de vista es aplicable, hay sanciones muy importantes para aquellos que no cumplan con la propia ley. Y aquí yo lo que les recomendaría es en que nos centráramos en la implementación de las obligaciones que la ley nos establece como aquellos que tratamos y manejamos bases de datos. Concretamente, aviso de privacidad y quizá en el ejercicio de nuestra profesión alguna certificación. Hay quienes sugieren la manera de declaración, se vale, pero al final del día lo único que tenemos que hacer es llevar a cabo nuestra labor como lo hacemos de manera cotidiana, es decir, siendo muy celosos con la información que manejamos, pero cumplir con algunos, reitero, requisitos como estos del aviso de privacidad. ¿A qué sigue? Obviamente en la normativa mexicana solo se contempla la protección de datos sobre personas físicas. Pareciera absurdo decirlo, pero bueno, es que hay países donde se considera que también las personas morales son titulares de datos personales. No es el caso de México. Y la información de personas físicas que presten los servicios para alguna persona moral o persona física con actividades empresariales y o prestación de servicios, tampoco les es aplicable la normativa, así como aquella referente a personas físicas en su calidad de comerciantes y profesionistas. Aquí es donde viene un aspecto importante, si quieres ya pasamos a lo que sigue, pero viene un aspecto importante. Hasta este momento hemos hecho referencia exclusivamente al tema de los clientes, pero no es la única base de datos que nosotros manejamos. Manejamos personal, o sea, todo lo que es nómina y expedientes de personal, y manejamos también datos y expedientes de proveedores, ¿sí? Entonces, a veces eso se pierde de vista, ya que dice, bueno, nos dice el artículo 5 del reglamento de la ley, a ver, no son sujetos de protección aquellos datos personales referentes al nombre, teléfono y domicilio de los empleados, siempre que actúen en representación del patrón. En pocas palabras, los empleados que llevan tarjetas de la notaría para identificarse como abogados o como administradores o como contador o lo que sea, esos evidentemente pues son datos que per se se están haciendo públicos y que no son sujetos a una protección porque se ostentan como empleados de la oficina y evidentemente al momento en que lo hacen de esa manera dejan de estar bajo la tutela de ellos.
Los datos sensibles son datos mucho más delicados, ya que se refieren ya a origen racial o étnico, estado de salud, creencias religiosas, afiliación sindical, etcétera, ¿no? Que evidentemente en lo que se refleja es en el tipo de protección que se le tiene que dar a la información y por supuesto en el grado de la sanción en caso de incumplimiento. La que sigue, por favor. En el tratamiento, básicamente, yo mencionaría rápidamente, para no entrar en detalle de cada uno de los pasos, que nosotros podemos recolectar información personal por medios automatizados o no, eso resulta lógico, y bueno, el uso de los datos personales abarca cualquier acción, tanto de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de dichos datos personales. La que sigue. Entonces nosotros obtenemos información a través de nuestros colaboradores o empleados y llevamos a cabo un tratamiento de datos que puede implicar la obtención de los mismos, el uso, la divulgación, el acceso, el manejo, en su caso la transferencia, la realidad es que eso no nos aplica a nosotros, y en su caso la remisión a terceros que tampoco nos aplica. La siguiente, por favor. Y bueno, el principio de consentimiento, no voy a entrar a todos los principios, no crean que los voy a aburrir tanto, pero menciono el principio de consentimiento porque es el eje central de toda la normativa en materia de protección de datos. Por eso les decía que todo esto basado en el principio de autodeterminación informativa no tiene más que un eje rector, que es el derecho a que me pregunten si estoy de acuerdo y si quiero que se haga de esa manera. La siguiente. Hay casos en los cuales no es necesario el consentimiento, las que están en fuentes de acceso público, las que ya fueron sujetas a procedimiento previo de disociación de datos, cuando sean con el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica, situaciones de emergencia, atención médica, por ejemplo, o evidentemente, como en todos los casos, cuando la autoridad así no lo ordene, ¿no? La que sigue. Las líneas de acción, bueno, evidentemente nosotros tenemos que identificar y describir las bases de datos con las que contamos. Podemos partir desde el propio índice hasta la información que obra per se en las escrituras en concreto. Por supuesto, la segunda acción es contar con un aviso de privacidad. Ahorita vamos a ver más adelante cómo sugiero yo que lo manejemos. La prestación de servicios y análisis, en cuanto a la prestación de servicios, llevar a cabo el análisis de los contratos que tengamos con terceros, porque a veces, reitero, tenemos relaciones contractuales con proveedores que son personas físicas. Y estas obligaciones del Comité de Privacidad de Datos, les voy a decir una cosa, es una obligación que deriva del reglamento, dice, a ver, tienen que formar un comité que garantice que se cumple con las políticas de datos. Esto, para empezar, no es un tema mandatorio y mucho menos en el ámbito notarial, porque sería inimaginable pensar que en nuestras oficinas nosotros íbamos a contar con un comité de esta naturaleza, ¿no? Esta es una figura que está diseñada fundamentalmente para empresas que manejan bases de datos de millones de clientes, ¿sí? Entonces, esta cuarta acción es un tema que, reitero, tampoco creo que tenga que preocupar, ¿no? El documento de seguridad, que está relacionado con lo mismo, el manual de atención al